Mi hermana me advirtió que ella estaba embarazada de mi esposo y los papeles de divorcio llegarían pronto. Pero en realidad, me encantó ser yo quien le diera las malas noticias. Empezaré diciendo que mi hermana menor tuvo un amorío con mi esposo. Mi hermana menor, a quien había cuidado y protegido desde que era pequeña, se había vuelto íntima con mi esposo, si sabes a lo que me refiero. ¿Y el hombre que se suponía que había jurado amarme para toda la vida en nuestra boda? Bueno, supongo que ahora eligió amar a otra persona. Estas eran dos personas en las que creía que siempre podía confiar, gente con la que nunca tuve que preocuparme por una traición. Pero ahí lo tienes, y lo peor aún estaba por venir. Resulta que no solo durmieron juntos, sino que mi hermana ahora está embarazada de su hijo. Así que no solo me echaron un balde de agua fría encima. Ese balde también tenía langostas con pinzas muy afiladas. Se sintió como una ducha fría porque no hubo señales evidentes ni comportamientos sospechosos, nada que me hiciera cuestionar si algo estaba pasando a mis espaldas. Confiaba en ellos, lo que, mirando atrás, parece bastante ingenuo. Y si todo lo que había descubierto recientemente te parecía malo, la siguiente revelación lo hizo aún peor. Todo empezó con una visita de mi hermana. Ella no vive en la misma ciudad que yo ni que nuestros padres. Se había mudado hace años cuando todavía estaba casada con su exesposo. Hace algunos años, su relación con su esposo se rompió porque ella tenía problemas para quedar embarazada. Su incapacidad para concebir fue una de las principales razones por las que terminó su matrimonio. Tanto mi hermana como su exesposo se sometieron a muchos exámenes médicos para descubrir por qué no podían tener un hijo. Pero nunca encontraron una causa clara para el problema. No había una razón médica obvia que les impidiera tener un bebé. Los médicos les dijeron que a veces estas cosas solo toman tiempo y que debían tener paciencia, sugiriendo que el estrés de intentar y fallar también podría influir. Pero la paciencia nunca ha sido el fuerte de mi hermana. Constantemente presionaba a su ex, insistiendo en que hicieran todo lo posible para tener un bebé. Cuando no pudieron concebir naturalmente, ella recurrió a la fertilización in vitro, decidida a lograrlo sin importar el costo. Pasó por 2 ciclos de FIV. Cada uno fue más estresante y agotador que el anterior, y ambos intentos terminaron en decepción. Esto le cobró un gran precio emocional y financiero a ella y a su exesposo. Gastaron mucho dinero en los tratamientos, dinero que apenas podían permitirse, con la esperanza de que finalmente fuera la solución. En ese momento, no sentí más que simpatía por ella. Ella quería ser madre con todas sus fuerzas, y me dolía verla luchar. Incluso le di $1,000 como regalo, queriendo apoyarla en todo lo que pudiera. No tenía mucho para dar, pero quería ayudarla a cumplir su sueño de tener un hijo. Cuando la FIV falló, mi hermana recurrió a la adopción, pero fue entonces cuando su exesposo finalmente detuvo las cosas. Él la había apoyado durante los tratamientos de fertilidad, las citas médicas y el dolor de los intentos fallidos. Pero la adopción era un paso con el que simplemente no se sentía cómodo. No estaba en contra de tener hijos, pero no se sentía listo ni dispuesto a asumir la responsabilidad de criar a un niño adoptado. Sin embargo, mi hermana no es el tipo de persona que acepta un no por respuesta. Siguió presionándolo, diciéndole que aunque no estuviera de acuerdo, debía aceptar la adopción por ella. Dejó claro que esto era algo que quería más que nada, y en su mente, los sentimientos de él no eran tan importantes como su sueño de ser madre. Mis padres y yo intentamos razonar con ella. Le recordamos que la adopción es una decisión enorme, una que ambos padres deben estar completamente comprometidos a tomar. Les advertimos que si él no estaba cómodo con eso ahora, probablemente nunca lo estaría, y que solo causaría más problemas en el futuro. Pero ella no quiso escuchar. Finalmente, siguió adelante y adoptó a un niño pequeño. Estaba encantada, actuando como si todo hubiera valido la pena. Pero fiel a su palabra, su exesposo se mantuvo distante. Le había dicho que no quería esto, y cumplió su promesa. Se negó a asumir el rol de padre y no quería tener ningún tipo de participación en la vida del niño. Como resultado, su ya frágil matrimonio comenzó a desmoronarse por completo. El estrés, las discusiones y el resentimiento que se habían acumulado entre ellos finalmente se volvieron insoportables. Con su exesposo negándose a asumir la responsabilidad por el niño adoptado, mi hermana intentó hacer todo por su cuenta, pero estaba luchando. Entre su trabajo a tiempo parcial y cuidar a su hijo, estaba completamente agotada. No tenía dinero para contratar una niñera, y como su ex había dejado claro que no quería tener nada que ver con el niño, se negaba a aportar económicamente. Además, el juez solo había concedido la adopción a mi hermana, no a ambos. Mi hermana no tuvo otra opción que arreglársela sola. Y en su desesperación, tomó una decisión terrible. Comenzó a dejar al niño solo en casa durante horas mientras ella iba a trabajar. Le dejaba comida, encendía la televisión y solo esperaba que estuviera bien hasta que regresara.
Durante una de las visitas obligatorias, las autoridades descubrieron lo que ella había estado haciendo. En cuanto se enteraron de que regularmente dejaba al niño solo, actuaron rápido, apenas 4 meses después de la adopción. El niño fue retirado de su custodia porque la consideraron peligrosa y negligente. Sé que intentó luchar para recuperarlo, probablemente con la esperanza de que se lo devolvieran. Pero su caso no era sólido. Incluso el niño mismo no quería quedarse con ella ni con su ex debido a sus constantes peleas. Esto hundió a mi hermana aún más en la depresión. Hasta ese momento, había estado luchando para sobrellevar las presiones de la maternidad, pero al menos tenía algo a lo que aferrarse. Ahora, ni eso le quedaba. Al final, su ex se fue para siempre, ya que ella no dejaba de culparlo por todo. Desde el divorcio, ha estado mayormente sola. Nunca pareció tener relaciones serias, al menos ninguna de la que hablara. A lo largo de los años, hice todo lo posible por estar ahí para ella. No importaba lo que hubiera hecho ni cuántas veces se hubiera equivocado, la ayudé en todo lo que pude, financiera, emocional y de cualquier otra forma que necesitara. Le enviaba dinero cuando estaba pasando por momentos difíciles. Me aseguraba de llamarla por video semanalmente para saber cómo estaba y la visitaba cuando podía. Por eso esta traición duele demasiado. Pensé que nuestra relación era sólida y que ella nunca me lastimaría de una forma tan horrible, pero todo este tiempo, mientras yo la llamaba, preocupándome por ella y ofreciéndole mi apoyo, ella estaba durmiendo con mi esposo a mis espaldas. Ella me mintió a la cara, pretendiendo ser mi querida hermana, mientras tenía un amorío con el hombre con quien me casé. Nunca pensé que ella estaría durmiendo con mi esposo detrás de mis espaldas de manera tan abierta y mintiéndome sobre eso. Cuando mi hermana me dijo que vendría a visitarme esta semana, yo estaba emocionada, porque realmente quería verla. Era raro que ella me viniera a ver, no le gustaba visitar nuestra ciudad porque ella prefería evitar a nuestros padres, así que la mayor parte del tiempo era yo quien hacía el esfuerzo de ir a visitarla. Le dije a mi esposo sobre su visita, esperando que él también estuviera emocionado, ya que él no la había visto hace tiempo, pero él parecía molesto. Su actitud cambió por completo y me preguntó por qué ella vendría, incluso me preguntó si le podía pedir que pospusiera su visita. Esto realmente debería haber sido la primera bandera roja. Pensé que mi esposo estaba ocupado con el trabajo y no quería visitas, pero le dije que yo me encargaría de ella y que él no tendría que hacer nada, lo cual es irónico, considerando cuánto hacía ya por ella. Después de eso, no insistió. Entonces, el día de la visita de mi hermana, mi esposo anunció de repente que estaría fuera todo el día. Me dijo que había decidido ir a jugar golf con sus amigos y que no volvería hasta tarde en la noche. Mi esposo sí jugaba golf, pero siempre lo hacía los fines de semana, nunca entre semana. Le pregunté al respecto. Desde cuando juegas golf un miércoles, no es gran cosa, solo necesito un descanso, dijo. En cuanto la vi parada allí, la abracé cálidamente. Estaba genuinamente feliz de verla, así que al principio no noté nada extraño. No fue hasta que me aparté que vi su expresión. Fue cuando bajé la mirada y la vi por primera vez, sus manos descansaban sobre su vientre. Mi hermana parecía tener una pequeña pancita. Estaba a punto de felicitarla o abrazarla de nuevo, pero ella habló primero. Estoy casi de 3 meses, dijo. Me alegré mucho por ella. Eso es lo que hacen las hermanas cuando se preocupan por ti. No se acuestan con tu esposo. Dije, Dios mío, eso es increíble, finalmente estás embarazada. La invité a entrar y la ayudé a acomodarse. Recuerdo que pensé que era la mejor noticia del mundo. Ja, si tan solo lo hubiera sabido entonces. Sin embargo, mi hermana no parecía tan emocionada como yo. Tenía una expresión extraña y evitaba mirarme a los ojos, como si estuviera buscando a alguien o algo más. Parecía nerviosa cuando me preguntó dónde estaba mi esposo. Me sorprendí. Oh, está jugando golf con sus amigos. No sé qué le pasó, nunca sale a jugar entre semana. Ella negó con la cabeza como si no lo creyera y preguntó, ¿en serio? En mi emoción, ni siquiera procesé el tono ni la forma extraña en que lo dijo. Pasé junto a ella y comencé a bombardearla con preguntas. Dios mío, cuéntame todo. ¿Cómo quedaste embarazada? ¿Sabes quién es el padre? ¿Tienes novio? ¿O hiciste FIV en secreto? La miré expectante, esperando que finalmente me contara los detalles. Pero ahora, mirando atrás, no habría querido conocer los detalles. Estaba muy nerviosa, como si hasta el último momento estuviera pensando si me lo contaría o no y entonces dijo, tengo que decirte algo, pero por favor no reacciones mal. Dije. Está bien, aunque algo dentro de mí me decía que quizá no me gustaría lo que estaba a punto de escuchar. Y entonces, soltó la bomba. He estado teniendo una aventura con un hombre casado durante el último año.
Ella admitió que había estado involucrada con un hombre casado todo ese tiempo. Lo que empezó como un romance casual, destinado a ser solo una relación simple, inesperadamente se convirtió en algo más profundo a medida que ambos desarrollaron sentimientos reales el uno por el otro. No podía creer que mi hermana hubiera estado durmiendo con un hombre casado. Me pareció horrible, por decirlo menos, y me parecía horrible incluso antes de saber con quién estaba casado ese hombre. Simplemente se sentía tan mal. Sentí mucha empatía por su esposa, que no tenía idea de lo que estaba pasando. ¿Quién es este tipo? ¿Lo conozco? ¿Y por qué me lo ocultaste tanto tiempo? Hablamos todo el tiempo. Pensé que éramos cercanas. ¿Por qué me mantuviste este secreto? La miré fijamente a los ojos y pregunté, ¿quién es él? Tenía curiosidad. ¿Es un vecino, el esposo de una amiga? Ella no respondió. Se quedó allí en silencio, mirándome. Pregunté de nuevo porque si no hablaba, debía ser alguien que conocía. Ahora es surrealista pensar lo que pensé en ese momento comparado con lo que sé ahora. Jamás habría imaginado que mi hermana, que vive en otra ciudad, estuviera teniendo una aventura con mi esposo. Ahora parece obvio, porque lo sabes por el título, y porque ya te lo conté. Pero a menos que sufras paranoia severa, no piensas en estas cosas. Pero entonces ella finalmente respondió, es tu esposo. Es el padre de mi bebé. Le dije que dejara de bromear y me dijera qué estaba pasando realmente. No podía tener sentido. Mi hermana, mi propia hermana, había estado durmiendo con mi esposo. Seguí mirándola, esperando y rezando que fuera una broma cruel, que se riera y me dijera que era mentira, que solo estaba jugando conmigo para acercarnos. Pero con cada segundo que pasaba y su rostro no cambiaba, empecé a darme cuenta de que no era una broma, que mi hermana realmente estaba durmiendo con mi idiota esposo, y que los dos esperaban un bebé. Miré su barriga y luego su rostro. Mi hermana finalmente rompió el silencio, diciendo que nunca esperaba que mi esposo fuera el que la embarazara, especialmente después de perder toda esperanza cuando su ex la dejó. Admitió que sí, sabía que había hecho algo mal. Pero si Dios le había dado un bebé con mi esposo, entonces esto era una de esas cosas que estaban destinadas a ser. Le pregunté qué pensaba que era el plan de Dios para mí. Me dijo que aceptara este milagro y me hiciera a un lado para que ella pudiera dejar de sufrir. Pude ver que hablaba en serio, y le dije que eso no era lo que estaba preguntando. No creo que Dios haya tenido ese plan para mí, Dios no es estúpido, y Él no esperaba que me sentara aquí y aceptara esto. Le dije que estaba preguntando sobre el plan de Dios para darle una paliza, si Dios tenía un objeto contundente listo para hacerlo o si me esperaba para hacerlo con mis propias manos. También le dije que tal vez el plan fuera no hacerle daño físico solo porque estaba embarazada. Pero a menos que esto fuera una broma que ella estaba llevando demasiado lejos y que necesitaba terminar ya, debería irse antes de que yo pusiera en marcha mi propio plan. Ella solo suspiró y me dijo que me tomaría tiempo procesar todo esto. Pero que eventualmente aceptaría lo hermosa que era esta situación. Me recordó lo desesperada y deprimida que había estado por años queriendo tener un hijo. Dijo que de todos los hombres que había conocido, fue mi hombre quien finalmente le dio lo que quería. Incluso sugirió que era una situación especial, que podría justificar la infidelidad. Creo que su plan hoy era venir a mi casa para que la golpeara, porque todos sus esfuerzos parecían enfocados en provocar eso. Le dije de vuelta, ¿no tomaste tu ácido fólico hoy, o tus células cerebrales se fueron de vacaciones al extranjero? ¿Duermes con mi esposo? ¿Quedas embarazada y crees que voy a estar bien con esto? No, quieres que te golpee fuerte. Le exigí saber cómo había empezado todo, porque aún no quería creer que esto fuera real. Ella confesó que todo empezó hace un año cuando mi esposo viajó a su ciudad por un viaje de trabajo. Explicó que esa noche salieron a cenar porque él estaba solo allí, y ella quería ser una buena cuñada. Lo tomó en serio, porque fue tan buena que hasta le ofreció sus óvulos para recibir su esperma también. Continuó diciendo que esa noche bebieron un poco de más, y como suele pasar, una cosa llevó a la otra. Terminaron en su casa, donde cruzaron una línea que nunca debieron cruzar. Después de esa primera noche, ambos se dijeron que había sido un error, algo que nunca debió haber pasado. La culpa, dijo, había pesado mucho sobre ellos, y prometieron que nunca volvería a suceder. Pero con el tiempo, volvieron a acostarse una y otra vez. Durante los meses, siguieron viéndose y teniendo encuentros. Incluso empezaron a salir en citas de verdad. Mi hermana me dijo que ella y mi esposo simplemente conectaron a un nivel más profundo y que él se sentía como un hogar para ella. Después, mi hermana me confesó que aunque sentía un poco de culpa, nunca imaginó que algo tan positivo como su embarazo surgiría de la aventura. Admitió que sabía cómo reaccionaría la familia cuando la verdad saliera a la luz, pero seguía confiando en que mi esposo la apoyaría y protegería a ella y al bebé. Y eso era lo único que importaba.
Sin dudar, me informó que él pronto me entregaría los papeles del divorcio para poder empezar una nueva vida con ella y su bebé. Ya no podía soportar mirarla más. Le dije que se fuera porque si se quedaba un minuto más, iba a arruinar mi vida por una embarazada. Ella intentó discutir, insistiendo en que había venido específicamente a verme y arreglar las cosas con mi esposo para que pudieran irse juntos. Afirmó que solo lo hizo para que todo esto no terminara de forma horrible, sino de manera civilizada. Quería quedarse, hablar, explicar, pero yo comencé a levantarme y caminar hacia ella mientras ella retrocedía hacia la puerta. Pero entonces, cuando ya estaba un poco más segura afuera, aunque creo que podría alcanzarla fácilmente y hacer que comiera pasto del jardín en unos pocos pasos, en vez de mostrar arrepentimiento, me burló y me llamó psicópata antes de salir furiosa. Ahora está quedándose en un motel porque su plan, que descubrí después de quedarme en mi casa con mi esposo, fracasó. Todavía no sé nada sobre el paradero de mi esposo. Actualización 1. Apenas han pasado unas horas desde que publiqué esto. Mi cobarde esposo no ha vuelto a casa, ni responde su teléfono. Supongo que no es una coincidencia. Debe haber sabido exactamente por qué venía mi hermana, así que probablemente encontró una excusa para estar fuera todo el día. Pero está bien. Que se tome su tiempo. Tengo toda la paciencia del mundo para esperar a que cruce esa puerta, porque cuando lo haga, va a enfrentar toda la rabia que he estado reprimiendo. Para todos los que preguntan por qué mi hermana está en un motel en vez de quedarse con nuestros padres, la respuesta es simple. Ella no puede ir con ellos. Nunca ha tenido una buena relación con ellos, y siempre están en conflicto. Pelean todo el tiempo, y sé con certeza que si se enteraran de su embarazo, tendrían muchas preguntas. La destrozarían en cuanto supieran que tuvo una aventura con mi esposo. Ella sabe esto tan bien como yo, y por eso se está escondiendo en un motel. Actualización 2. Ya pasó la medianoche, y mi esposo finalmente llegó a casa hace un rato. Estaba un poco borracho. Supongo que debió estar bebiendo para armarse de valor y enfrentarse a mí, o tal vez para adormecer la culpa. De cualquier manera, no necesitó decir ni una sola palabra. En cuanto vio mi cara, supo que yo ya sabía lo que había hecho. Se tambaleó hasta el sofá, con el cuerpo completamente caído, y luego, para mi incredulidad, empezó a llorar. Entre lágrimas, confesó que sabía que yo lo odiaría para siempre por lo que había hecho, y que desearía poder retroceder el tiempo y deshacerlo todo. Le dije que mi hermana estaba embarazada y pronto tendría su bebé, y que esperaba que me entregara los papeles de divorcio. Al escuchar esto, negó con la cabeza frenéticamente, con los ojos abiertos de desesperación. Se arrodilló frente a mí suplicando, diciendo que nunca quiso dejarme. Juró que mi hermana lo había estado presionando para que se divorciara y estuviera con ella, pero que él no quería eso. Luego dijo que podía pagar la manutención y seguir viviendo conmigo. Me miró esperando una respuesta, pero todo lo que sentí fue ira. No solo era un cobarde por engañarme, sino que ni siquiera quería hacerse responsable por el bien de su hijo por nacer. Confesó que lo que tuvo con mi hermana fue solo físico, que nunca significó nada para él. Lo dijo como si reducir su aventura a algo sin importancia me doliera menos. Le señalé que mi hermana claramente pensaba lo contrario, que ella creía que estaban enamorados. Pero él negó esa idea de inmediato. Insistió en que nunca podría amar a mi hermana. Dijo, por favor. Ella está sola y desesperada. Se acuesta con cualquiera. Yo nunca podría amar a una mujer así, mucho menos criar un bebé con ella. Ese era el mismo hombre que mi hermana creía que la protegería a ella y al bebé. El mismo hombre del que estaba tan segura que me dejaría para empezar una nueva vida con ella. Y aquí estaba él, hablando de ella con nada más que desprecio. Desprecio que no tenía la fuerza para dejar de acostarse con ella. Continuó, si ella quiere quedarse con el niño, que se quede. Pero yo no quiero nada que ver con eso. Si dependiera de mí, nunca la dejaría seguir con el embarazo. Todo esto ha sido un gran error. No paraba de repetir una y otra vez cuánto me amaba, lo incapaz que era de imaginar una vida sin mí, y que no quería que mi hermana destruyera nuestra relación. Me suplicó perdón, prácticamente arrastrándose a mis pies. Pero me negué a decirle una sola palabra. No me quedaba nada por decir. Ahora, mientras escribo esto, mi esposo está durmiendo en algún lugar, desintoxicándose. Lo he echado de la casa porque no soporto estar cerca de él. Necesito dormir. Mi mente está hecha un caos. He escrito tantos mensajes y ya es hora de calmarme un poco. Mañana pensaré en mis próximos pasos con la cabeza más clara. Actualización 3. Primero y ante todo, expuse el amorío entre mi hermana y mi esposo a todos. Invité a mi hermana a venir, diciéndole que necesitábamos hablar cara a cara, con mi esposo presente también. Ambos asumieron que solo seríamos los tres.
No sabían que ya les había contado todo a mis padres, y ellos estaban furiosos. En el momento en que mi hermana cruzó la puerta, mis padres llegaron justo detrás de ella, listos para destrozarla a ella y a mi esposo. Mi esposo llegó unos minutos después. Cuando mi hermana vio entrar a sus padres en la casa, todo el color se le fue de la cara. Se veía asustada. Bien. Mi padre no perdió tiempo. Se acercó rápidamente y le gritó en la cara. La llamó perra y le exigió saber cómo podía traicionar así a su propia hermana. Dejó claro que su hijo nunca sería aceptado en nuestra familia, y mucho menos ella. Mi hermana se quedó allí, en shock, incapaz de defenderse. Mi madre se acercó a mi esposo, extendió la mano y le dio una bofetada fuerte en la cara. Luego comenzó a insultar, llamándole todos los nombres que se le ocurrieron, maldiciéndolo por destruir nuestro matrimonio, por humillarme, por traicionar todo lo que habíamos construido juntos. En ese momento, se sintió tan bien. Era como llegar a casa y encontrar a tu mamá esperándote con chocolate caliente y un pastel recién horneado. Solo que ahora, estaban poniendo en su lugar a los dos mayores idiotas que había conocido. Así de reconfortante era. Mi hermana intentó desesperadamente convencer a mis padres de que ella y mi esposo estaban enamorados y que él quería estar con ella, no conmigo. Pintó toda una fantasía en la que estaban destinados a estar juntos y aseguró que yo era la que se interponía en su supuesta felicidad. Sin decir palabra, saqué mi teléfono y puse una grabación, una que mi esposo no sabía que existía. Lo que él no sabía era que la noche que llegó a casa borracho, cargado de culpa y me confesó todo, yo había grabado toda la conversación. En la grabación, se le oye decir que el embarazo de mi hermana fue un error, que él no quería nada con ella o el bebé, incluso la llamó desesperada y dijo que él nunca podría amar a una mujer como ella, una mujer tan fácil. Estaba esperando a ver si él lo mencionaba, pero supuse que quería una segunda opción en mi hermana y estaba listo para estrellarse y arder. Tampoco iba a perder la oportunidad de seguir avergonzando a mi hermana, porque ella ya se había avergonzado sola, aunque aún no lo sabía. Pero ahora estaba rota, agotada y lista para ser expulsada. Mi padre se volvió contra mi hermana de nuevo, exigiéndole si todavía quería afirmar que esto era amor verdadero. Mi madre parecía asqueada, negando con la cabeza ante ambos. En ese momento todo terminó para ellos. Miré a mi hermana directamente a los ojos y le dije la dura verdad, no era más que un cuerpo que mi esposo había usado, eso no significaba que él realmente la amara, y desde luego no significaba que fuera a hacerse responsable de su hijo, pero igual la felicité. Felicidades por arruinar tu vida por un hombre que ni siquiera te quiere a ti ni a tu hijo. Buena suerte cuando te quiten a tu hijo otra vez, porque va a pasar, ya que no tendrás ayuda de nadie. Ni de tu amante, ni de tus padres, ni de la hermana a la que traicionaste. Ni siquiera tienes la inteligencia para ayudarte a ti misma. Claro, ella y mi esposo podrían tener a su hijo, pero conociéndolo y lo cobarde que es, nunca asumiría la responsabilidad ni por ella ni por el bebé públicamente. No solo no la amaba, sino que su familia es profundamente religiosa. La infidelidad es imperdonable, y los hijos nacidos de una infidelidad son considerados aún peor. Su familia se enorgullece de sus valores y principios, y sé con certeza que estarían horrorizados al descubrir lo que su perfecto hijo había hecho. Y para asegurarse de que lo supieran todo, ya les había enviado un correo electrónico con la grabación adjunta. Ahora, no había forma de que él pudiera mentir. En ese momento, mi hermana se derrumbó por completo. Lloró desconsoladamente, como si le acabaran de dar una paliza en el recreo, y en cierto modo, así fue. Había reunido un equipo experto en darles una buena lección a ella y a mi esposo. Mi esposo, por su parte, se quedó allí, avergonzado, y fue entonces cuando saqué los papeles de divorcio y se los entregué. Esperaba que él tuviera el valor, pero ni siquiera tuvo eso. Le informé que se había acabado, que no quería volver a ver su cara, y que todo contacto sería a través de abogados. Mi esposo entró en pánico inmediatamente y comenzó a pedir perdón una y otra vez. Estaba de rodillas frente a mí, pidiendo disculpas. Pero mi padre lo miró, y además de burlarse de su hombría, lo levantó como si fuera un hombre y lo acompañó hasta la puerta, mucho menos gentil de lo que describo. Mi hermana recibió un trato bastante similar, aunque menos violento, aunque fue mi madre quien la sacó de ahí. No es que mágicamente todo este plan fuera suficiente y ahora me sienta mucho mejor. Pero al menos me he arrancado el parche de la herida. Aunque duela, es mejor hacerlo rápido y no retrasar esto más. Ahora tengo un largo camino por delante, pero es un comienzo. Y no es un mal comienzo porque verlos llorar, suplicar y arrastrarse así ayuda. No sé si haré otra actualización. Todo depende de lo que quieran ustedes. Para mí, mi historia terminó porque las personas que me lastimaron ya no están en mi vida. Edith,
para quienes preguntan por qué mis padres no tenían la mejor relación con mi hermana, se debe a que no aprobaban que ella adoptara en contra de la voluntad de su esposo. Aún así, ellos no fueron quienes rompieron la relación. Más bien, fue mi hermana quien inició una batalla con ellos. Al final, se cansaron y se distanciaron de ella. Actualización 4. Les hago esta actualización solo porque me la pidieron y como agradecimiento por apoyarme con mis publicaciones, que también fueron intensas. Sí, ahora estoy divorciada. Eso es una gran noticia para mí porque, aunque ya lo había echado de mi casa, o más bien de la casa de mis padres porque ellos la compraron, quería que los papeles estuvieran en regla para hacerlo oficial. Eso es un gran avance. No, mi hermana y mi ex esposo no terminaron juntos, ni siquiera por una orden judicial. Mi ex no tiene que pagar pensión de alimentos porque ya no es padre. Mi hermana lo perdió, y creo que hay algo dentro de ella que en realidad no quiere ser madre. Realmente hay algo mal en su personalidad. Por eso el universo quiere impedir que traiga a un niño al mundo. No creo que el universo se equivoque. Mi ex también recibió una lección del universo cuando su familia se enteró. Una familia que casi en su totalidad me llamó para decirme cuánto lo lamentaban. Sé que he dicho que son conservadores y religiosos, pero tengo que mencionar que también han sido las personas más sensatas del lado de mi ex. Porque mi ex, bueno, ya lo saben. Creo que es justo que ambas familias los estén cortando. Se lo merecen, y un poco más también. Pero mi trabajo aquí está hecho, y creo que el universo todavía les tiene más reservado. Con la falta de inteligencia de mi hermana y la naturaleza despreocupada de mi ex, creo que tarde o temprano pasará algo más. Me gustaría volver dentro de 20 años y contarles un resumen de eso. Espero acordarme para entonces.